Hola, hola, ¿qué tal? Aliadas y aliados contra el cáncer. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Sin Miedo al Cáncer. El día de hoy tenemos invitadas súper especiales, me atrevo a decir las más especiales de OncoIvita, porque es nuestro equipo operativo. Entonces, es un gusto para mí que se puedan presentar con ustedes, porque tenemos un tema muy especial que contarles. Hola, buenos días. Mi nombre es Jennifer, soy psicóloga y formo parte del equipo de Onco. Hola, yo soy Edith, yo ya he estado en otros videos, soy psicóloga y también pues soy parte de OncoIvita. Hola, yo soy Leslie, soy la trabajadora social y también formo parte del equipo de OncoIvita. Y como pueden ver, es el super equipo que siempre está detrás de todas las actividades, eventos y sobre todo los apoyos que se entregan a las y los pacientes. Nosotras trabajamos en la organización con mucho gusto, sobre todo para atender a más personas en situación de cáncer. Y el día de hoy les queremos platicar un pequeño story time de las adversidades que tuvimos este cierre de año 2025 y este inicio 2026, ya que les queremos compartir la situación que tuvimos con respecto al robo que se llevó a cabo en nuestros consultorios el 23 de diciembre y con una exclusiva, ya que pues esto nadie nos lo esperábamos, pero tuvimos un segundo robo justamente el pasado fin de semana. Entonces, la intención de este podcast es compartirles con total transparencia lo que pues nos ha estado sucediendo y sobre todo compartir el agradecimiento que también tenemos a las personas que nos han apoyado para salir adelante de esta situación. Y pues vaya, chicas, contemos, todo esto sucedió porque nosotros tenemos dos programas muy bonitos, dos programas que nos llenan de vida, que nos fortalecen y que sobre todo creamos para poder impulsar la calidad de vida en los pacientes. Estos programas son, uno, el de apadrinamiento de cenas para Navidad, para familias que pues están viviendo situaciones económicas difíciles. Son sobre todo las familias que se encuentran en nuestros estratos socioeconómicos más vulnerables. Y estas familias fueron beneficiadas, fueron, si no me equivoco, 43, ¿verdad? 43 familias que recibieron su cena completamente gratis. Esto gracias al apoyo de marcas maravillosas que ahorita Jenny nos va a apoyar en compartir. Estas marcas se sumaron a la causa para que nosotros pudiéramos entregar estas cenas y que las familias conectaran, disfrutaran en familia, sobre todo tuvieran este espacio de reencuentro y de ocio, que también es muy necesario en este proceso de recuperación. Entonces, es un programa que nosotros estuvimos gestionando desde varios meses previos. Me gustaría, Jenny, que nos platiques quiénes fueron algunas de las marcas que participaron en este proyecto. Claro que sí. Nos apoyó la marca de pastelerías El Caballito, el chef Samuel Zimmerman y tía Petunia. ¿Hubo alguien más? No, son los únicos que nos apoyaron en esta primera edición de apadrinamiento de cenas navideñas. Evidentemente, todo esto también fue gracias a que diferentes personas, incluidos algunos de los pacientes, se sumaron y donaron una cantidad de dinero, fue el recurso con el que se pudieron costear estas cenas. Entonces, fue un trabajo en equipo de todas partes, ¿no? Y la verdad es que fue una cena muy bonita, muy enriquecedora. Nos tocó a nosotros también probar un poco, entonces fue una cena tradicional navideña, pero al mismo tiempo pues que era suficiente para todas las personas en casa que iban a compartir para la Navidad. Sí, la cena incluía su plato fuerte, aperitivos para también compartir y postre. Y también cabe mencionar un gran aliado que nos se sumó a esta causa para padrinar cenas es el estudio Kalki. Ellos son un estudio de yoga que se sumaron, hicieron un donativo, la verdad es que bastante generoso para poder terminar de apadrinar las cenas y estamos también muy agradecidos con todos ellos. Y adicionalmente tuvimos también otro programa que es de entrega de regalos.
Estos regalos para nosotros son muy especiales porque tienen un objetivo principal: recordarle a las niñas y a los niños lo valioso que es que ellos jueguen, lo valioso que es que disfruten su infancia, que reconecten con las risas, con la ilusión de ser niño y que puedan disfrutar estas etapas a pesar de la enfermedad y a pesar de lo que se está viviendo. Entonces, ya tenemos varios años llevando a cabo este programa en el cual, con apoyo de muchas personas que llevan sus regalitos, podemos entregárselos a los pacientes para que ellos celebren con mucho gusto la Navidad. Y en esta ocasión tuvimos un gran número de regalos, ¿verdad, Sí. chicas? Sí. Fueron aproximadamente como 750 juguetes que logramos recolectar este año. La verdad es que rompimos récord. No teníamos ni idea de que pues esto iba a suceder y tuvimos muy buena respuesta. Sí, y justo era esta parte como padre en donde cualquier persona podía involucrarse en ello, ¿no? Ya fueran desde adultos o incluso niños y niñas que por medio de sus papás pues querían apoyar a la causa y entonces se involucraban, compraban un juguete, o aquellas personas que tal vez por el trabajo o situaciones adversas no podían conseguirlo, se comunicaban con nosotras para poder nosotros apoyarles a comprar el juguete que ellos querían. Entonces, sí fue como una dinámica que nos tomó desde a finales de octubre, más o menos, mediados de octubre, Sí. y que nos conllevó mucho tiempo, mucho esfuerzo, sacrificio de quienes decidieron apoyar y aportar en la causa. Y pues prácticamente fue un proyecto muy, muy, muy bueno. No solo se unieron familias o personas independientes adultas, sino también espacios o empresas, bueno, pues sí, no empresas, pero por ejemplo, el TEC de Monterrey se unió y nos donó más de 100 juguetes. Empresas un poquito más pequeñas, como, no recuerdo el nombre de una de las colaboradoras, porque lo quisieron Alejandra. hacer como más anónimo con Alejandra, pero incluso la empresa de SafeLink, también ellos donaron, ¿cuántos? 350 Sí. juguetes. Muchísimos. Incluso se hizo lo que fue un concierto sinfónico, que prácticamente también recaudó muchos juguetes. Entonces, se movilizaron muchas personas y era algo que nos tenía muy contentas, ¿no, Leslie? Sí, entre ellos se apoyaban como compañeros para repartirse los regalitos de cada personita y hacérselos llegar. Sí, de hecho, no, creo que no platicamos cómo era la dinámica. Los no. niños, ¿cómo Ajá. hacían? Sí, la dinámica para recibir este apoyo, los niños realizan su cartita con ayuda de sus papás si es que no saben escribir o ellos solitos. Nosotros les solicitamos que pongan ahí un dibujito y que den 3 opciones de algún regalo que ellos quisieran recibir y posterior estas cartitas se van entregando a los padrinos. Los padrinos ya deciden si está dentro de sus posibilidades el poder otorgar los 3 regalos o si solamente pueden donar uno. Sí, justo, es la intención, ¿no? Como que haya opciones para que a partir de lo que se pueda poderlos costear, pero incluso también fue un esfuerzo del equipo porque fuimos a Hospital Civil e incluso al Soquipan para poder recaudar estas Más cartitas de los familiares que tal vez no podían enviarnos por la situación en la que se encontraban, ¿no? Leslie, y bueno, fue de las primeras que también estuvo realizándolas, no sé si... Sí, pues Edith y yo acudimos al Hospital Civil a realizar las cartitas con los pequeños y fue una labor muy bonita porque pues el ver y convivir con los niños de esa manera fue lindo. Sí, es más íntimo y obviamente también te das cuenta de, obviamente, la realidad que están ahí, ¿no? Luego muchas personas también nos preguntaban de los padrinos y madrinas, que si había forma de que ellos los entregaran, pero pues justo están de por medio de estas situaciones, ¿no? Las y los niños se encuentran hospitalizados, su salud está muy vulnerable, ¿no? Entonces, Y es variable. sí, es muy volátil. Entonces, como tal, tenemos estos 2 programas. La verdad, como pueden imaginarse, están padrísimos. Nosotras disfrutamos mucho el esforzarnos para recaudar todo esto y poder entregarlo a las familias. Es una labor que hacemos año con año y que, sobre todo, insisto, nos llena de energía porque es el recordar que los niños, las niñas e incluso los adultos merecen seguir disfrutando de su día a día, merecen estar en presente y aunque sea este pequeño lapso de Navidad, de 24 de diciembre,
poder disfrutarlo en familia, que sobre todo recordemos también lo valioso que es compartir con la familia y sentirnos acompañados, sentirnos que hay personas que también se preocupan por nosotros y que les interesamos. Entonces, pues nosotras por esas razones que llevamos a cabo estos 2 programas. Cabe destacar que el día 23 de diciembre nosotras estábamos en los consultorios haciendo entrega de las cenas y es aquí donde empezamos con el story time de todos los sucesos del robo. Y pues nosotros estuvimos todo el 23 desde súper temprano entregando cenas a las familias. Como les digo, fueron 43, ¿verdad? 43 familias a quienes nosotros entregamos su cena completita y estuvimos hasta tarde, más o menos a las 7, ¿verdad? 7:15 más o menos. 7:15 fue más o menos que nosotros nos retiramos a nuestras casas ya a descansar. Y como ese día estuvimos 2 turnos literal trabajando y la verdad es que habíamos estado en una jornada de trabajo bastante pesada, bastante cansada. Como se pueden imaginar, el entregar todos estos apoyos, la verdad es que también sí requiere de mucho tiempo, de mucha energía y se tomó la decisión por parte de Dirección General de la organización que el día 24 y obviamente el día 25, que es feriado, íbamos a tomarlos para descansar, para justamente aprovechar con nuestras familias y pues así fue, nosotros estuvimos descansando, el día 23 cerramos, todo se quedó perfectamente bien cerrado. Sí, como siempre. Uh-huh. Para esto cabe mencionar, nosotros en ese punto teníamos 2 canceles, nuestra puerta de la entrada de normal con su chapa. La verdad es que nunca nos imaginamos que fuéramos a llegar a vivir una situación así. También teníamos nuestro sistema de cámaras de grabación, el cual lo tenemos en el celular también y podemos estar viendo y monitoreando sobre todo lo que sucede en el día a día. Y pues la situación básicamente que a todas nos abrumó es cuando llegamos ya el día 26. Bueno, no, se me pasó decir. Sí, el día 26 fue un día... Pero es que me revolví, perdón. ¿Pero vas bien? Sí, sí. Es que iba a decir que lo de que es como nos enfermamos, Hicimos no fuimos el 26. Pero iba a decir eso, Ajá, que el 26, pues pasó eso. ¿Y cómo lo Hicimos home conecto? office. Pues si Pues quieres ese- que lo haga ya Jenny. Ok, muy bien, súper. Sí, el día 26 fue un día en el cual nosotros decidimos hacer home office porque 3 del equipo nos encontrábamos enfermas. Edith tenía fiebre muy alta yo ese empecé, día. Ajá, justo. Ajá. Yo les platicaba a ellas esta situación que, como lo decía Trini, llevamos una racha desde octubre bastante pesada, donde a veces hacíamos doble turno, trabajábamos incluso fines de semana y considero yo que el día que descansamos por fin, después de mucho tiempo, mi cuerpo lo tomó como descanso, pero de que permanente y me enfermé mucho. Entonces yo lo que fue Nochebuena y Navidad la pasé muy enferma, pero desde antes yo ya me sentía mal. Entonces, al parecer, yo fui la que contagió tanto a Jenny como a Leslie. Y bueno, ese día lo que nosotros hicimos fue no laborar en las instalaciones de Onco, pero sí laborar desde casa, porque nosotros seguíamos con muchísimos pendientes por terminar, ¿no? Sobre todo por el tema del cierre de año. Entonces, cada quien laboró en casa y alrededor de las 2:15, ¿verdad? Como 2:15 llega un mensaje a la línea de atención de Onco, donde tenemos a los pacientes y brindamos como información general sobre los servicios. Y pues bueno, nos avisa una doctora que iba a llevar juguetes para su peque, al que iba a padrinar, que justo llega con los juguetes y estaban las puertas abiertas de los consultorios. Pero no había nadie, entonces ella me preguntaba, oye, ¿qué hago? ¿Me paso? ¿Los dejo? ¿Hacia quién me dirijo? Y ya fue cuando Trini nos avisó, ¿no? Sí, porque justo en ese mismo momento, de verdad que se nos juntó, a mí me marcó una persona, desconozco quién es, la verdad, era un número desconocido, pero me marca y me comenta que nos quería donar un medicamento. Al parecer tenía un familiar que pues lamentablemente acababa de fallecer, les había quedado medicamento oncológico y querían llevarlo a donación.
yo le comenté que no nos encontrábamos en ese momento en las instalaciones, que estábamos fuera haciendo actividades desde otros espacios y que pues una disculpa que no íbamos a poder recibirle ese día el medicamento. Cabe destacar también que nosotros siempre solicitamos que cuando pacientes o en general cualquier persona vaya a los consultorios, sí nos avisen con tiempo, sobre todo para agendarles una cita, porque la verdad es que, como pueden ver, el equipo es un poco chiquito en cuestión operativa y siempre estamos con la agenda llena. Entonces también nos gusta ser muy respetuosos con el horario de todos, con los tiempos de todos, y siempre pedimos esta parte de agendar previamente para darles su debido tiempo. En esta ocasión, pues le dije a la persona que con mucho gusto después reagendáramos y recibíamos el medicamento si es que, claro, contaba con las especificaciones de seguridad para poder recibirlo. La persona se escuchó algo molesta y me dijo que se le hacía raro que porque ella veía que estaba abierta en las instalaciones. Y yo le dije que pues se me hacía muy raro porque pues justamente las chicas estaban enfermas, entonces se había tomado la decisión de que hiciéramos home office ese día. Entonces, la verdad, lo primero que llegó a mi mente fue que quizás alguna de las chicas había dejado su computadora, porque normalmente sí hay días que pues justo se deja ahí la computadora y no diario nos las llevamos a casa, vaya. Entonces yo dije, pues probablemente alguna de las chicas dejó ahí su equipo y pues para poder trabajar, pues fueron por él, ¿no? Tal vez esa era la circunstancia, eso es lo primerito que llegó a mi mente. Y pues yo en ese momento le mandé mensaje también ya a las chicas, les comenté la situación, les dije que al parecer estaba abierto, pregunté si es que había alguien en el espacio y me dijeron que no, que todas justo se encontraban en sus casas. Entonces ahí sí, la verdad yo sí me espanté muchísimo, pero no entendía, insisto, quise pensar que pues fuera alguien más, ¿no? Como el doctor Oscar que tiene llaves, dije, no sé, tal vez fue a recoger algo, podrían ser como varias las situaciones, ¿no? Entonces, pues en ese momento a mí sí me generó un poquito de temor y pues en ese mismo momento corrimos al consultorio, llegamos y en cuanto llegamos vimos que en efecto estaba todo abierto. Nada más habían cerrado la puerta de madera, la de la entrada, justo porque Jenny le pidió a la doctora que también había ido a llevar los regalitos para su paciente, pero pues todo lo demás estaba abierto. Los candados estaban destrozados, las chapas estaban forzadas. Entonces, pues llegamos y nos encontramos con un escenario, la verdad es que bastante abrumador, porque todo estaba, ahora sí que como se dice, patas para arriba. Estas personas que fueron y robaron no únicamente entraron y se llevaron cosas, sino que también muchas cosas que habían las tiraron, las rompieron, incluso regalos. Para esto me gustaría también como que compartirles que eran tantos los regalos que habían en el consultorio que casi ni se podía pasar. Para quienes conocen ahí el espacio de Onco y Vita, saben que pues la verdad es un espacio pequeño. Entonces, habían regalos por todos lados y cuando sucedió este tema del robo, pues llegamos y había todo pero hecho trizas, ¿no? O sea, como que agarraban, rompían las envolturas para saber qué era. Ajá, si les interesaba se lo llevaron y si no, pues lo aventaban, ¿no? O sea, literal, muchas situaciones de este tipo. Y chicas, platíquenos, ¿ustedes qué vieron cuando llegaron? Bueno, creo que también es importante mencionar que los regalos, ¿por qué seguían ahí? ¿No? Si era como lo de Navidad. Nuestra estrategia fue entregarlos entre el 25, entre el 26, que era el viernes, el último día de la semana, y los días laborales de la siguiente semana. ¿Por qué? Porque justo coincidían que la mayoría de nuestros pacientes, a quienes eran beneficiarios, se encontraban en esos días por sus citas médicas o que simplemente días anteriores no estaban, porque muchos no son de Guadalajara. Entonces fue una decisión que se tomó justo para que ellos pudieran asistir, pudieran no solo llevarse sus regalos, sino detalles que teníamos para ellos. Es por esto que justo pasó Navidad y todavía los teníamos, ¿no? Y pues sí, no sé.
Sí, pues la verdad el escenario que nos encontramos fue muy triste, como que al principio entramos y no creíamos, estábamos como en estado de shock. Entrábamos, veíamos las puertas abiertas de las alacenas, las envolturas tiradas, en la parte de arriba de los consultorios también estaba todo tirado, como que entraron y vieron todos los closets habidos y por haber para ver qué encontraban. Estaban los cables rotos porque se robaron pues el cerebro del sistema de cámaras de seguridad. Entonces, de verdad, todos los consultorios era un caos, no sabíamos ni qué se habían llevado, refri se encontraba abierto porque se robaron medicamentos, fue como algo muy choqueante para todas y como que estábamos en el estado viendo todo y asimilando qué era lo que había pasado. Y es que también todo había sido muy rápido. En el momento en el que llegamos y vemos todo y de repente llama la patrulla y digo, afortunadamente llegó muy rápido, no fue una, llegaron como 3 patrullas, todos los policías abajo y ¿qué se robaron? ¿Qué se robaron? Cuando nosotras ni siquiera caíamos en cuenta que habían robado, Sí, ¿no? estábamos todavía en shock. Sí, todo fue muy rápido y justo también la situación ameritaba que fuéramos rápidas, que nos pusiéramos a contabilizar, a revisar, a checar, pero recordemos esta parte, ¿no? Estábamos enfermas. Yo venía de una noche horrible de fiebre, entonces obviamente todo era como confuso y todo estaba roto, había en las envolturas que decían tiradas, pero también habían cajas de regalos solas porque se llevaron el contenido, se robaron incluso una computadora. Sí. No, se llevaron 2 computadoras. Dos. Bueno, sí, una dos. que es de la de que Justo yo había dejado ese día mi computadora porque fue la que estuvimos ocupando el día 23 en la entrega de las cenas. Y pues ese día la dejé y pues la llevaron. Sí, como les comento, intentamos sí tener como justo esta precaución de nunca dejar este tipo de cosas de valor, pero pues a veces sucede, ¿no? O sea, justo como ese tipo de días que ya es muy tarde y que estábamos muy cansadas. y pues el la verdad, transporte público, Sí. o ajá, sea, en transporte hacemos uso de público. transporte público, entonces obviamente el llevar las computadoras tan noche también no deja de ser un riesgo. Un riesgo. Ujú. Sí, y pues también cabe mencionar que el sistema de cámaras que nosotros tenemos, desde que yo salí de casa para ir a ver a los consultorios que había pasado, intenté entrar al sistema, pero me aparecía fuera de conexión. Y la realidad es que allí en la zona suele fallar bastante la señal y el internet. A nosotros a cada ratito se nos va el Porque hay muchas internet. construcciones. Y desconocemos incluso el por qué sea, pero sí hay muy mala señal. Entonces yo incluso quizás, pues, sin esta malicia, dije, pues tal vez se fue la señal, ¿no? Y tal vez por eso no se ven las cámaras. Nunca me imaginé que pues hubiera sido un tema de robo, ¿no? Como comentó Jenny, se robaron el cerebro, entonces no pudimos acceder a nada del contenido de las cámaras. Y también en cuanto nos dimos cuenta de que había sucedido el robo, deben todos de saber, todos y todas, que hicimos las acciones correspondientes. Hicimos el reporte, como comentan, fue la policía, nos apoyaron, nos dieron también indicaciones, recomendaciones, hicimos el inventario, registramos pues todo lo que había hecho falta. Ahora sí que fueron pérdidas enormes de más de 600,000 pesos en este primer robo. Sobre todo de quimioterapias, regalos, más que nada regalos, y equipo médico, equipo de terapia. Electrónica, o sea, como esto Ajá. de computadoras, un celular, la hasta Alexa. las bocinas. Ajá, o sea, cosas. Teníamos tablets que habían justo Ay, donado sí. los padrinos para los peques y todavía no los recogían, pues fue lo primero que se llevaron. Entonces, la verdad es que los electrónicos que se robaron fueron bastantes. Sí, y justo era esta parte, ¿no? Incluso los policías hasta eso, cuando estaban ahí y era de, ¿pero qué es esto? ¿Y a qué se dedican? Y en cuanto sabían pues la causa y todo, luego también en ellos se mostraba como la molestia de no inventes, ¿cómo es posible? Porque literalmente tenemos un letrero que dice Onco y Vita, aliados contra el cáncer, ¿no? Entonces era como esta molestia, pues sí, en general y por naturaleza ¿y qué se robaron de los niños? No, pues los regalos.
este regalo del que comenta Jenny, ¿no? Una niña es una pequeñita que tiene leucemia y síndrome de Down. Ella pidió una tableta porque cuando justo estás en el hospital, realmente no hay mucho que puedas hacer, ¿no? Ajá, entonces era como la ilusión, sus padrinos súper amables se la compraron luego, y pues no, ya no habían tabletas, se la llevaron. Entre muchísimas otras cosas. Y pues sí, ha sido una situación muy desgastante emocionalmente, muy mentalmente también, muy difícil de procesar, sobre todo debido a todo el esfuerzo que nosotros hicimos los meses previos para recaudar todo eso. Y más considerando que enero siempre suele ser una etapa difícil para atender a nuestros pacientes, porque es cuando en las instituciones menos medicamentos hay, menos recursos hay. Entonces, la verdad, sí fue también como esta parte desgastante de pensar, no manches, lo mucho o poquito que teníamos, pues se lo llevaron. Entonces, sí fue bastante que era difícil. Mucho, es medicamento, o sea, medicamentos que no sé si puedas dar el contexto, Trini, qué medicamento. Donado Ajá. también. No, O sea, pues. No de qué medicamento, pero son medicamentos que son muy caros, que son muy escasos y que a las familias les cuesta mucho trabajo conseguir. Sí, justamente es un tema que la verdad también nos ha dolido bastante. Es un tema que sobre todo nos hemos esforzado por resolver. En cuestión de seguridad, deben ustedes también de saber que reforzamos las entradas. Nos pusieron otro cancel, pusieron herrería más reforzada para que no pudieran entrar de la misma manera. Se pusieron un montón de candados. La verdad es que nuestro presidente, que es el doctor Oscar Guzmán, invirtió una muy buena cantidad en tema de seguridad para pues justo que ya no nos volviera a suceder esta situación. Y el tema de las cámaras, nosotros tuvimos acercamiento con un grupo de networking, que es una red de empresarios, y se les hizo la petición de si fuera posible que nos pudieran apoyar con el tema de las cámaras, porque justo en ese grupo hay una persona que se dedica a eso. Entonces, nos dijeron que sí, pero hubo un detalle que pues hasta la fecha no se ha podido, por tiempos de las personas, no se había podido pues poner también toda esta otra seguridad, ¿no? Que es el tema de la alarma, de las cámaras. Fuera de eso, lo demás ya había quedado. Y también en cuestión legal, hicimos las denuncias respectivas, pues fuimos a fiscalía, se hicieron todos los trámites. Que nos apoyaron mucho en esa parte. Sí, nos apoyaron muchísimo. Nuestro vecino de enfrente, pues nos enteramos que es abogado y él muy amablemente se acercó con nosotras para ofrecernos pues su ayuda. Y él fue el que llevó todo el proceso de la demanda, de la denuncia. Lo queremos, Alfredo. Cabe muchas destacar, gracias. cabe destacar que no fuimos los únicos a los cuales entraron a robar. O sea, al lado de nosotros tenemos un vecino que tenía un despacho De contadores. contable, ajá. Y bueno, entraron a las oficinas de Onco, entraron al despacho contable, entraron a una casa de enfrente Y a la de al lado. que de esa estaba enfrente. sola, Ajá. ajá, y a otra casa que estaba más adelante. Sí. Entonces, Fue justo en el momento en el que estábamos ahí todas, pues no sé por qué, fue como, pues hay que cambiar. Ah, sí, porque queríamos verla con las cámaras de los vecinos, ¿no? Que para todo esto, pues no, no se pudo. Pero al revisar quiénes tenían cámaras, empezamos a ver de que, oye, esta puerta está abierta, oye, esta también está trozada. Pues otra vez llega la policía con sus respectivos dueños de las casas, porque tampoco ellos sabían que habían sido robados, Sí, ¿no? es que pequeño gran contexto, nosotros la zona en la que nos encontramos ubicados es en la colonia Providencia. Y en esta colonia, para quienes viven aquí en Guadalajara, probablemente, y en Zapopan, probablemente lo sepan, en sus alrededores anteriormente eran casas, pero desde hace ya varios años estas casas se han transformado en corporativos, en empresas, en negocios, oficinas. Entonces, lamentablemente es un sector que pues sí se queda vulnerable después de ciertas horas,
sobre todo un 4, 5, 6 de la tarde, porque pues todos se van, ¿no? O sea, no es como que ya no haya casas como tal, pero son muy poquitas, muy, muy, muy poquitas y pues también son personas que pues ahora sí que no podemos señalarles que no estén pendientes, ¿no? Del espacio. En este caso, las demás casas que abrieron ni siquiera sabían porque todos igual en la zona se habían tomado este puente de Navidad y todos iban a llegar hasta el lunes. Entonces, pues la verdad una situación muy, muy difícil porque pues todos esos días que fue 23, 24, 25, 26, incluso si no nos hubiéramos dado cuenta, 27 y 28 hasta el lunes que fue 29, si no me equivoco, todos nos habríamos dado cuenta del robo, ¿no? Y estamos hablando que iban a ser casi 7 días con las casas todas abiertas, ¿no? No habría sido solo un robo. O sea, estaba toda la oportunidad para que se volvieran a meter, no solo con nosotros, sino con todas las de enfrente. Sí, y es una situación, la verdad, también bastante difícil porque, vaya, yo sí había escuchado, ya tenemos varios años en esa zona, y yo sí había escuchado que hay al parecer una banda delictiva que se dedica justamente a hacer allanamiento de casas en esa zona. Y yo de verdad había agradecido bastante que nunca nos hubiera sucedido algo así, porque yo había visto que con los de enfrente, que con los de al lado sucedía, o sea, incluso por lo mismo varias personas se llegaron a mudar y nosotros, gracias a Dios, nunca nos había pasado nada. Y pues vaya, esta es la situación. Tal vez nosotras hemos sido muy optimistas y sobre todo nos hemos enfocado en el cómo resolver y cómo volver a recuperar tanto los juguetes, que para serles honesta, en lo personal era a mí lo que más me afligía porque yo decía, o sea, ¿cómo le explicas a los niños que nos robaron la Navidad, ¿no? ¿Cómo le explicas a los niños que ya es 26 y que no están sus regalos? Pero ya se les había dicho que sí estaban sus regalos, ¿no? Entonces, o sea, esa ilusión, pues de qué manera, pues sí, ¿no? Rompérsela a ellos creo que fue lo más desgastante, pero gracias a Dios, la verdad, soy fiel creyente que somos más los buenos y las buenas personas y logramos recuperar los regalos, logramos encontrar a más padrinos que nos ayudaron a poder sumar, sí, nos sumamos y cubrir todo eso. Gracias a Dios ya los entregamos, que también es un punto muy importante y muy valioso. Entregamos los juguetes, los que nos robaron, los que quedaron, porque también cabe destacar, no se llevaron todos, se llevaron como lo que quisieron, lo que pudieron y hasta ahí, pero sí se llevaron una muy buena cantidad, bastantes. Sobre todo porque eran como, se llevaban como bolsas o cajas que quizás eran para un niño, pero para ese niño se habían juntado 4 personas para no comprarle 3 juguetes, sino 10 juguetes, ¿no? Entonces sí eran muchos juguetes. Sí. La verdad es que también un gran reconocimiento para los padrinos que se sumaron, porque se nota cuando se quiere ayudar, se nota cuando se quiere hacer la diferencia, porque muchos padrinos, justo como comenté Edith, no nada más entregaron un regalo, sino que pues eran como que, pues no sé, un ejemplo, al niño le gusta Harry Potter, pues esto y esto y esto. Entonces, pues se descompletaron los regalos, pero aún así logramos salvar la situación para algunos niños. Y pues vaya, gracias también a esta situación, insisto, tal vez desde esta parte más optimista, logramos crear alianzas, logramos conectar con más personas y sobre todo, insisto, recordarnos que somos más las personas que nos cuidamos entre nosotros. Lanzallama, nuestro amigo Carlos Tobar, desde que supo la situación, nos dijo, ¿sabes qué, Trini? Hay que hacer algo. Nuestras compañeras también, Luisa y Divani, desde que se enteraron, se sumaron puestísimas. Muchas gracias, chicas. También hubo un grupo de motociclistas que Royal también, Enfield. de Royal Enfield, que desde que supieron la situación,
también de que, ay, pues vamos a hacer algo. Entonces, fueron muchas emociones, muchos sentimientos, la verdad, porque después de un panorama tan difícil, tan desgastante, pues nos encontramos con esta otra parte hermosísima, ¿no? De conectar con gente que pues quiere sumar. Y que a la fecha siguen ayudándonos, ¿no? Todavía hay personas que buscan cómo apoyar o cómo crear cosas a pesar de eso, que ya pasó casi 2 meses, pero justo era lo que Trini platicaba en un inicio, ¿no? Que ya se convirtieron en 2 ocasiones, no solo en una. Y esa es la exclusiva. Esa es la exclusiva y pues vaya, es algo que también acaba de suceder, es algo que también nos tiene sobre todo sensibles y lo que pasa es que el lunes pasado, que fue que Lunes 13. No, 13, no, el ¿no? viernes fue 13. ¿Dos? Lunes 9. eso, sí, lunes 9. El lunes 9 pasado, nosotros pues llegamos a las instalaciones como normalmente y pues nos percatamos de que otra vez estaba todo abierto. De Y hecho, la verdad, ajá, Leslie fue quien grabó, ¿te acuerdas? Sí. Cuando llegamos así en el coche, luego yo le dije, Sí. vimos desde el coche, ¿no? Sí, se veía un cancel abierto y dijimos, ay, no, luego en nuestra cabeza fue, no, por favor, otra vez. Yo les dije, tranquilas, a lo mejor ya llegó Trini ya está aquí, pues no, nos bajamos a ver y... Sí, y justo el pánico otra vez de, no, yo le dije a Leslie que, Leslie, graba, porque no sabemos qué tal que si hay alguien adentro o que pasó algo, alguien se metió ahorita, pero pues sí era evidente que otra vez había pasado algo porque no estaban los candados. Las chapas otra vez estaban, pues, rotas, forzadas, ajá, entonces sí fue muy alarmante otra vez desde el principio. Sí, justo. Los candados estaban tirados. La verdad es que fue una imagen que literalmente de las tres dijimos de que recuerdos de Vietnam, ¿no? Recuerdos de la guerra. Y fue como esta crisis de no saber qué hacer y fue como a la policía de nuevo, ¿no? Entonces hablamos a la policía nuevamente, dimos aviso también a dirección, avisamos a comité y entonces fue como, pues ni modo, vamos a ver qué se llevaron esta ocasión, ¿no? Y las tres estábamos temblando. Sí, otra vez de nuevo, la policía muy rápida. Llegaron luego y tal cual, uno de ellos, el comandante, ¿no? De, hola muchachas, yo vine, yo les apoyé la vez pasada, ¿qué pasó, no? Él ya sabía la situación, ya sabía quiénes éramos, entonces el proceso también fue más fácil, más rápido, pero pues también... más difícil. Ajá, fue más difícil porque justo era esta parte de... ¿Qué pasó? Que, ajá, ¿en qué momento? Solo fue por un qué? fin de semana, Sí. no teníamos realmente ya como cosas que creíamos, ¿no? De que, ¿qué más Sí. nos pudieron haber robado? Es que igual aquí un gran contexto, cuando sucedió el primer robo, justamente nuestro presidente, el doctor Oscar, nos dijo, ¿saben qué? Hay que llevarnos todo lo de valor porque aquí ya vieron que hay medicamentos, vieron que hay equipo y pues puede que se vuelvan a meter, ¿no? Entonces, lo hicimos por precaución, nos llevamos el equipo, nos llevamos muchas cosas, pero la verdad es que nunca, al menos en mi cabeza, nunca pensé que volvería a suceder, muchísimo menos tan pronto. Aparte recibíamos comentarios que decían así de que no hay casa más segura que la que ya se metieron a robar, ¿no? Entonces era como esta situación de, sí, claro, ya se metieron a robar, ya no van a volver a entrar. Y que se reforzó la seguridad, todavía justo... Luego como las cosas se acomodan, ¿no? En esa semana, el miércoles, habían quedado en ir para ver lo de las cámaras. O sea, ya estaba como todo más acercándose a que ya haya cárcel, ¿no? Aquí, pero pues al parecer no. Y es que justo, bueno, yo hablo como desde mi experiencia, el consultorio de arriba, que es donde Jenny y yo trabajamos, donde atendemos a pacientes, a los consultantes, pues luego yo subí, pero pues en mi cabeza fue, la vez pasada, pues no se llevaron realmente tantas cosas mías, porque estoy hablando que es material como didáctico, un poquito más lo infantil,
no pensé que iba a faltar cosas, pues error, no había nada. Prácticamente se llevaron hasta los pedazos de plastilina usados, las bolsas de foamy, todo, prácticamente todo se llevaron. Y ahí fue donde yo entendí, les dije a las chicas que ya sé por dónde se metieron, ¿no? Tenemos un balcón que está prácticamente pues, cerrado, Sí. jamás se puede, Jamás se jamás lo abre. abrimos. ¿Por qué? Pues porque justo es un balcón que tiene un cancel, el cual siempre tiene seguro, porque, Siempre está pues con porque hay llave. niños, no queremos como justo causar como distracciones quizás durante las consultas o en general, pues no tenemos necesidad de abrir ese balcón. Pues al entrar, al subir, me percaté de que justo el cancel estaba tronado, lo abrieron y se veían las huellas en el piso, ¿no? Porque justo no abrimos, ese fin de semana no barrimos, no se trapeó, pues estaba empolvado y se veían las huellitas de cómo habían trepado del balcón de la casa de al lado Se a ese, pasaron. ¿no? Se veía la huellita a la mitad. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta de que es que esta vez la seguridad se fue del lado totalmente contrario, ¿no? Se brincaron del cielo, entraron y pues abrieron otro espacio que Sí. sí, no lo esperábamos tampoco. En esta segunda ocasión entraron por la casa de los vecinos, se brincaron pues, la barda de los vecinos y de la barda de los vecinos es que llegaron a nuestro balcón. Se fueron muy preparados porque literalmente tronaron la herradura. Sí, Sí, se los dice herradura. candados llevaban, pues suponemos que como esmeril, porque está, pues trozaron, tal cual como con una herramienta, con una máquina lo trozaron. La orejita ajá, del candado y el candado también estaba todo como rasguñado de que pues lo quisieron abrir. Sí, se fueron súper preparados. Yo, recordando las palabras del doctor Oscar, que les comenté hace un momento, o sea, que él dijo, pues ellos ya habían visto que ahí había equipo, que habían medicamentos y que pues habían otras cosas por las cuales podrían llegar a regresar, ¿no? Y como vieron justo que pusimos mucha protección, como que tal vez eso les llamó a decir, pues algo ahí están justamente resguardando, ¿no? Y pues sí, medicamentos, equipo pues sí, tanques de oxígeno, muchas cosas. La verdad es que, insisto, de lo más caro y de los equipos más, pues sí, más importantes, los habíamos resguardado, nos los habíamos llevado a otro espacio, justo por seguridad. Pero pues aún así, ¿qué les digo? Se llevaron hasta los lápices, hasta los borradores, hasta el sacapuntas, todo. O sea, llevaron foamy, habían regalos porque justo como comentó Jenny en un inicio, del TEC de Monterrey empatizaron mucho con la situación que vivimos. Entonces nos hicieron otro donativo de juguetes, los cuales nosotros íbamos a destinar a pueblos vulnerables, íbamos a llevarlos justamente en estas próximas semanas, lo cual ya no va a suceder. Pero pues sí, literalmente nos vaciaron. Ahora sí que lo que no se llevaron en la ocasión anterior, se lo llevaron en esta. Asumimos, claro, la responsabilidad de que pues no estaban las alarmas todavía, no estaban las cámaras, pero pues es que justo el miércoles de la semana pasada nos las iban a instalar, ¿no? Entonces, ahorita ya están, ahorita se volvió a hacer el reporte a policía, se volvió a reforzar todo, se cambiaron todas las chapas, se pusieron más candados, todo el tema de herrería se reforzó otra vez más y también ya nos instalaron alarmas de seguridad, cámaras de seguridad, o sea, ahora sí estamos muchísimo más protegidos. Sobre todo nos dimos cuenta y la verdad es que me atemoriza mucho, se los comparto, pero pues es una situación real. Hagamos lo que hagamos, no vamos a estar 100% seguras porque pues lamentablemente hay gente así y en esa zona se suele dar cada cierto tiempo, ¿no? Sí, la gente o sea, es malvada y sí,
no hay forma de cómo explicarlo, ¿no? Incluso habían cigarros tirados así al lado de los espacios en los que asisten las personas, nosotras mismas, no tuvieron vergüenza de nada, otra vez tiraron cosas de la alacena, bolsas, todo, o sea, realmente es lo que dice Trini, es un tema real. Esperamos, deseamos que no vuelva a suceder, pero tampoco fuimos responsables de que sucediera, ¿no? O sea, como todas las personas que también les sucede al día. Y pues hagamos lo que hagamos, refuercemos lo que refuercemos, insisto, al menos a mí me queda claro el día de hoy que si esa gente quiere regresar o pretende regresar, lo va a hacer porque tiene esmeriles, porque es gente mañosa, porque sabe justamente hacer este tipo de crímenes, ¿no? Es gente que se dedica de lleno a eso y es gente que pues esperamos, deseamos que se mantengan lejos de nosotras, porque nos esforzamos mucho y sobre todo hemos creado esto con mucho cariño. Sí, justo. Sí, es algo que nos aflige mucho, pero también estas tristes oportunidades, digo, tristes situaciones se han convertido en oportunidades para conectar con más personas e incluso para conectar con nuestra parte más humana y que no solo las y los beneficiarios nos conozcan de forma más cerca, ¿no? Sino que también conozcan qué cosas atravesamos en la asociación y que al final de cuentas lo hacemos con todo el gusto del mundo para poder seguir brindando estos apoyos. Ahora sí que caminamos de la mano de muchas más personas, de muchos profesionistas, de muchas empresas, que pues sí, se nota que su intención por apoyar la causa es real y sí, al final también creo que esto nos unió mucho a todas, a las 4, con el doctor Oscar, con más personas del comité, entonces pues podemos rescatar y reconocer como esta parte tan amorosa. Pues bueno, ahora sí que prácticamente esas fueron como las 2 anécdotas que hubiéramos querido no contarlas. En nuestras redes sociales compartimos los videos del primer robo, de la primera experiencia. Creo que por el momento nos vamos a mantener y ya no compartir más de lo que sucedió, porque ya justo son recuerdos bastante dolorosos y traumáticos no solo para el equipo, sino también para quienes se conviven y se involucran. Al contrario, vamos a seguir manteniendo todas las medidas de seguridad, como nos indican, no solo las autoridades, sino otras personas que también nos están apoyando en esa área. Pero al mismo tiempo, pues vamos a tener que todo el tiempo estar buscando nuevas ideas de recaudación para poder cubrir lo que se han robado. Y es lo que estamos haciendo actualmente. Tenemos muchos proyectos, muchos programas en puerta, muchos talleres, conferencias que justo las estamos compartiendo en nuestras redes sociales y que esperamos que a quien le llegue ese video y pueda escucharnos y vernos, no solo empatice con la causa, sino que también pues nos apoye y pues participe con nosotros en estas siguientes actividades. Eso no solo nos ayuda a nosotros, sino a todas las personas a las que beneficiamos, porque recordemos que somos esta red y somos esta parte mediadora también que nos ayuda a apoyar a muchas más personas. ¿Les gustaría comentar algo, chicas, antes de terminar? Pues solamente que nuestros apoyos van a continuar. Siempre buscamos que el apoyo llegue a las personas correctas y eso es lo que vamos a seguir haciendo, pase lo que pase. Al igual, pues darle las gracias a todas esas personas que desde siempre nos han apoyado y que se siguen uniendo cada vez más, pues para seguir brindando este tipo de apoyos y cubrir todo aquello que ya, pues ya no tenemos. Pues bueno. Yo no puedo cerrar ahorita. Pero, pues nada, digo, era evidentemente un tema sensible. Ya a todos nos ha tocado llorar un poco o mucho desde diciembre para la fecha. Y pues bueno, al final de cuentas esto nos recuerda que seguimos siendo humanas y que afortunadamente no hemos perdido
como esta sensibilidad que en este tipo de causas o espacios son súper importantes y necesarios. Entonces, pues nada, muchas gracias. Agradecemos al equipo, a Casa Productora Huerten por el día de hoy y como siempre apoyarnos. Ya saben que les apreciamos bastante. Y pues muchas gracias a ustedes también que nos estén viendo. Esperemos que sean más personas. Y sobre todo, pues nada, que nos compartan. Muchas gracias. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Amiguitos del Amiguitos YouTube. del YouTube.